Los tres se lanzaron a una gran velocidad ante el monstruo llamado Berserker. Berserker al ver eso se concentró en tan solo un segundo en los tres guerreros y les impactó miles de golpes en tan solo un milisegundo. Korra, Yato y Amaterasu salían disparados hasta impactar brutalmente con las paredes de ese lugar que el impacto creó una fuerte explosión. Korra se desplazó a gran velocidad y lanzó otro fuerte golpe. Berserker no se quedaba atrás y también lanzó un fuerte golpe a una alta velocidad. El impacto de sus paños creó una fuerte explosión y un cráter debajo de ellos, donde se empezaron a mover a grandes velocidades. Impactó fuertes golpes, sin detenerse ni uno de los dos. Pero Korra estaba siendo brutalmente impactada por golpe, aunque los viera se le hacía imposible esquivarlos por la brutalidad de la velocidad de Berserker. Berserker al verla que no podría esquivar sus golpes a una brutal velocidad, le impactó una brutal patada a gran velocidad. Korra salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión que destruyó aún más ese lugar. Berserker cayó de golpe en ese lugar, que el impacto creó una fuerte onda expansiva que expulsó a gran distancia a los guerreros, mientras escupieron sangre por la brutalidad de golpes que había recibido. Maldición, todo está mal. Aunque ataquemos los tres, se les es imposible hacerle daño. Se mueve y defiende a gran velocidad. Pero debería ser imposible moverse a esa gran velocidad por su gran tamaño, diría Yato, mientras se ponía de pie para otro round. Korra, que no sé quién ni se siente, está en una dimensión diferente que nosotros, pero esto no debería ser la gran cosa. Nosotros deberemos poder, no importa cuántas veces los tumbe, los levantaremos una y otra vez hasta derrotarlo. Aunque los levantemos, este monstruo los va a destruir, diría Korra mientras veía a la gran bestia que tenía enfrente. Maldición, aún creo que no podemos usar nuestro máximo poder, diría Amaterasu. Sería. Korra no diría nada y su concentración había cambiado. Su poder se había cambiado, su apariencia era diferente a lo normal. Su poder oscuro se hacía sentir mientras veía seriamente a sus compañeros. ¿Cómo es posible que puedes usar ese poder? ¿No que estaban bloqueados nuestros meridianos de poder?, diría Yato viendo a su compañera. Te recuerdo, Yato, que yo poseo dos cuerpos, por así decirlo. Este es el más poderoso. Los meridianos de cada cuerpo mío son muy diferentes a los demás guerreros, diría Korra, cuando su temible espada Excalibur Morgan se hace presente. Que la mera presencia de la espada era temible, debido que su poder había aumentado mientras se ponía frente a su peor enemigo, mientras ponía una sonrisa. Vaya sí o que está demente, diría Amaterasu en sus pensamientos, mientras solo vio a una Veils destello carmesí. Berserker al ver eso se movió a una gran velocidad también. Korra al ver eso con su espada roja se movió debajo del guerrero y lo partió a gran velocidad mientras vio caer el gran cuerpo del monstruo. ¿Venció así de fácil?, se preguntó Amaterasu al ver el cuerpo del guerrero. No, esto aún no termina, solo es el inicio de algo loco, diría Yahoo cuando vio el cuerpo del gran animal restaurarse de nuevo. Korra solo veía eso con una mirada fría, cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad que destruyó el tiempo de ese lugar. Berserker no se había quedado atrás y también se movió a una gran velocidad. Ambos impactaron sus puños, que el mero impacto creó una fuerte explosión, creando una fuerte onda expansiva de puro calor, donde se empezaron a ver donde grandes bestias batallando a grandes velocidad. Cada brutal golpe de ellos creaba fuertes explosiones que destruyen la realidad por cada brutal golpe de ambos. Korra recibió una brutal patada en la espalda que salió disparada hasta lograr detenerse en el suelo mientras vio a una gran destello que se movía a donde ella con una veloz corte, y ella se movió a gran velocidad y también lanzó el suyo. Ambos al impactar sus espadas se creó una fuerte explosión que destruyó aún más ese lugar de la batalla. Korra lanzó un veloz ataque de la espada a gran velocidad, que el veloz ataque iba destruyendo todo a su paso. El gran cuerpo de la bestia cae de nuevo supuestamente sin vida. Korra se había dado vuelta, pero en eso un escalofrío recorrió su espalda al sentir que el guerrero se había puesto de pie como si nada hubiera pasado mientras se dio la vuelta a gran velocidad, siendo demasiado tarde que recibió el brutal golpe de esa bestia que salió disparada hasta impactar brutalmente la pared de ese lugar, y a una bestia velocidad se movió de ese lugar esquivando el golpe que se dirigía a donde ella. Berserker impactó donde estaba Korra, que el mero impacto creó una inmensa explosión mientras de dichas alas sus ojos carmesí veía intensamente a su rival. Imposible, como se debe detener a una bestia como él. Su poder es brutal, ya es destruido su cuerpo una y otra vez y aún sigue de pie a pesar de recibir mis cortes mortales varias veces, diría Korra mientras volvió a ver un veloz destello. Berserker lanzó una fuerte lluvia de golpes a grandes velocidades, que cada golpe lo daba en puntos vitales, mientras a una salvaje patada la envió a impactar brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión. Korra escupe sangre por la brutalidad de los golpes que había recibido mientras se ponía de pie, mientras su mirada era diferente recordando algo.
Si quieres derrotar a un enemigo por más fuerte que sea, debes aprender a usar a la técnica el mundo transparente, un lugar donde ves el movimiento de cada músculo del guerrero, pulmones, corazón y cerebro. Ahí verás el siguiente movimiento, es como la técnica sagrada de los ángeles, la doctrina, una técnica que es similar, diría Goku en el recuerdo de Korra. Korra, necesitas ayuda, diría Amaterasu mientras se ponía frente a Korra. Korra no decía nada, parecía que su mente estaba en otro mundo mientras su ki maligno era más temible. Amaterasu, deja, ahora veremos a otro monstruo despertar. Me imagino que Korra quiere llegar a usar ese mundo, diría Yato serio. ¿Cuál mundo?, diría Amaterasu confundida. Goku vio las dimensiones superiores y logró ver una técnica de un espadachín que ahora tiene un cargo importante, y Goku pidió a ese guerrero que le enseñaré esta técnica, y dicho guerrero aceptó enseñarlo ya que quería que su legado seguirá en esta dimensión, diría Yato. El Saiyajin del infinito pidiendo que le enseñen una técnica de dioses, diría Amaterasu sería. Si aunque no lo creas, y así fue, Goku aprendió un 50% de dicha técnica ya que necesita una concentración total, y eso no lo posee el Saiyajin, y dicha técnica nos quiso enseñar, pero toda técnica de un dios es difícil aprenderla. Yo la logré usar durante un lapso de 3 segundos, después mi cuerpo queda agotado al máximo ya que no es fácil usarla ya que ves cada punto importante. Cuando el guerrero ataque, sus pulmones se expande al tomar una fuerte respiración para ataque, y ves la dirección de los golpes que van así, te diría Yato. Vaya, no sabía tan técnica, diría Amaterasu sorprendida por tal revelación. Korra vio que Berserker la atacará por izquierda y el segundo golpe irá por derecha, lo cual se ponía en pose de combate mientras vio el veloz destello que pasó a su lado izquierdo deteniendo el brutal golpe que iba a su punto vital, y rápidamente detuvo el segundo golpe y a una brutal velocidad le impactó un músculo de su pierna. Berserker cayó de golpe al sentir un terrible dolor mientras veía que el espíritu de la guerrera había desaparecido. Korra se movió a una gran velocidad e impactó varios golpes en tan solo segundos. Berserker salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo mientras creó una fuerte explosión. Korra se seguía moviendo a grandes velocidades, tal parece que la guerrera había perdido todos sentimientos de dolor y seguía atacando como una bestia sin sentido. Berserker estaba teniendo dificultades al ver los golpes y a una gran velocidad fue atravesado por su espada carmesí. Korra ya tenía un ataque para usar y terminar con él ya que vio que tiene un límite de regeneración y a gran velocidad lo volvía a partir en dos. Berserker se volvió a regenerar mientras aumentó todo su poder de golpe que creó una fuerte explosión por la brutalidad de esa bestia. ¿Qué es lo que te pone de pie y te regeneres? ¿Cuál es tu motivo para seguir moviéndote a esa semejanza?, diría Korra viendo enojada a su rival. Jaja, todos los guerreros tenemos sentimientos hacia algunos y mi protectora no sé cómo se encuentre, debo salir o saber si ella está bien, diría Berserker mientras veía a la guerrero. Vaya, pero tal parece que tú estás a punto de morir, diría Korra cuando se volvía a lanzar a gran velocidad. A lo del dragón, Berserker diría. Vaya, parece que ya se encuentra desesperado, lástima que estás por morir, diría Korra cuando impactó miles de golpes en segundos sin detenerse. Berserker no podría hacer nada, los golpes le estaban causando grandes daños y de una fuerte patada fue lanzado hasta impactar con brutalidad el suelo que creó una fuerte explosión. Maldición, ya no creo aguantar más segundos con este poder, con este ataque venceré. Excalibur, gritó Korra cuando su espada se cargó de un gran poder y lanzó el gran ataque que iba destruyendo todo a su paso sin dejar nada a su paso. Y al impactar a Berserker creó una fuerte explosión que destruyó el cuerpo completo del monstruo sin dejar ninguna partícula de él. Korra cayó inconsciente en su forma sagrada sin poder moverse al usar un poder de dioses por más tiempo de lo podría soportar su cuerpo, llevándolo al límite una vez más. Ella es impresionante, diría Amaterasu cuando la tomó en sus brazos mientras la dejó descansando ya que estaba inconsciente por esa gran batalla que había tenido. Tomemos un descanso antes de seguir, que casi no la contamos, diría Yato serio. Cambio de escena. Vaya, Korra es impresionante, ha logrado destruir a ese monstruo sin tanta dificultad, ningún guerrero de mi élite logró vencerlo a la primera y ella lo hizo así de fácil, diría Afrodita sorprendida por lo hecho por la guerrera. Jaja, me impresionó hasta a mí también, su ki maligno es más intenso que la última vez que lo hizo, ahora humilla a tus generales o guardianes que posees el poder de un rey y eso que su cultivo no ha vuelto a la normalidad y tú también lo sabes, el poder de Korra proviene de Avalon, el reino más poderoso, hasta que el mismo guardián le tiene respeto, diría Goku serio. Claro que sé de dónde proviene, ella es el rey de todos, pero al ella desaparecer los demás que estaban entrenando con ella se movieron a las dimensiones por el caos que se desató por la desaparición de un rey y al no haber un rey como tal el caos se desató en ese reino y ahora es un caos, diría Afrodita.
Ella deberá tomar de nuevo el cargo, pero aún no está lista para llevar a cabo la batalla por el trono ante el nuevo gobernante, diría Goku serio. Tienes razón, escuchando que el poder del nuevo rey es brutal, que supera a cualquier rey y está casi a la par del guardián, diría Afrodita. No te equivocas, su poder es similar al del guardián, pero por el momento no los concentraremos en eso sino en recuperar el control de los reinos, diría Goku, pero en eso sintió también los ki nuevos que aparecieron en las dimensiones y en eso desapareció de ese lugar a la dimensión del caos, su lugar de entrenamientos, mientras una presencia se hace presente. Vaya, parece que no fui el único que sintió esos dos ki que aparecieron en las dimensiones, diría Zeus, viendo al Saiyajin que estaba en su última forma, el rey del infinito. No te equivocas, sentí esos temibles ki en busca de dos guerreros en específicos, diría el rey serio, mientras volvió a su forma normal. Me imagino que es los dos guerreros que batallaron y destruyeron dos dimensiones por su inútil batalla, diría Zeus. No te equivocas, Zeus, ellos al batallar llegó el dios de la muerte que supuestamente los había eliminado, pero no fue así, los dos sobrevivieron a esa explosión de la batalla, y no solo ellos, y ahora ha creado a dos seres sintéticos con grandes poderes, para terminar con lo que no hizo el dios de la muerte, diría Goku, que estaba serio ante tal cosa. ¿Qué pretendes hacer ahora?, diría Zeus. No puedo hacer nada ni intervenir en una batalla que no estoy involucrado, pero Kakaroto y Kratos sabrán cómo llevar eso, por el momento solo observaré, diría Goku. Será mejor que empieces a mejorar en tu poder del infinito, que si esos guerreros sin desvían de su destino comenzaron a causar destrucción a su paso para matar a dos guerreros, diría Zeus. Bien, eso ya lo empecé, mi ki ha aumentando a la última vez que hablamos, mi poder ahora puedo destruir a el rey de mi reino y recuperar el control, diría Goku. ¿Y por qué no lo haces, o solo quieres pasar tiempo con esa bella reina?, diría Zeus con una pequeña sonrisa al saber que eso puede cambiar al futuro de dicho guerrero. Te equivocas, debo encargarme de ciertos guerreros, esto solo es el inicio de algo grande y verás, si ves bien los reinos de aquí están en un desbalance, diría Goku. Tienes razón, solo esta galaxia de reino está en descontrol con la supremacía, son los novenos en el balance, diría Zeus. Y todo eso cambiará y para el bien, diría Goku. Bien, mucha suerte con eso y me informarás de cualquier cosa con el guardián y esos dos guerreros, diría Zeus. Bien, los vemos, diría Goku desapareciendo de dicho lugar mientras llegó a donde se encontraba anteriormente. ¿Qué pasa? ¿Por qué desapareces así?, diría Afrodita confundida por lo hecho por el guerrero. Bueno, mi deber es ver el balance de la dimensión y ahora está por cambiar, diría Goku. ¿Por qué está por cambiar? ¿Qué pasa?, diría Afrodita, su semblante con sonrisa había cambiando a una más seria por lo dicho por Goku. Solo puedo decir que una verdadera cacería de dioses va a empezar en cualquier momento, las batallas que nunca imaginamos ver se llevarán a cabo, diría Goku serio. ¿Me dices eso tan tranquilo sabiendo que dioses morirán y dimensiones pueden ser destruidas por dichas batallas?, diría Afrodita seria. Hasta los eternos deberían saber que no podré defender a todos y las dimensiones deberán afrontar a todas las amenazas sin importar que tan altas sea, eso sí, diría Goku. Bien, tienes razón, diría Afrodita, pero ella en su interior sabía que gente inocente moriría por un capricho de dioses mientras seguía viendo el entrenamiento de los guerreros. Pero ¿me puedes explicar cuál es esa técnica mundo transparente?, diría Afrodita viendo a Goku ya que escuchó la conversación de los guerreros. La habilidad del mundo transparente está creada únicamente con el fin de derrotar al guardián, ya que con esto los usuarios son capaces de entender cómo funciona el cuerpo del guardián y con esto poder elaborar una estrategia para poder derrotarlo, diría Goku. Como no sabía de dicha técnica, diría Afrodita seria. Existen dos tipos, visión penetrante. La habilidad principal proporcionada a los usuarios de este poder es una variación especial de la percepción extrasensorial que tiene la forma de un poder ocular modificado que permite al usuario ver todas las entidades biológicas que está mirando de forma transparente, dejando solo visibles sus músculos, flujo sanguíneo y movimiento articular, así como un débil contorno del ser que están mirando, y la siguiente es ver todo en cámara lenta, ver los movimientos demasiado lento del enemigo, pero cada técnica tiene su gran precio, al usarla si no logras perfeccionarla sufres grandes consecuencias ya que no cualquier guerrero puede dominar dicha técnica de dioses, diría Goku. ¿Podría los eternos usar dicha técnica?, diría Afrodita. El del traje dorado sí, pero los demás desconozco su potencial, pero sí es posible, pero no es así de fácil, yo solo la logré dominar un 50%, diría Goku. ¿Podrás enseñarme a usar dicha técnica?, diría Afrodita seria. Lo siento, pero no soy apartamento para enseñarla, diría Goku viendo a los guerreros. Bien, diría Afrodita. Cambio de escena. ¿Qué pasó?, diría Korra, la cual empezó a despertar, pero sentía su cuerpo molido aún sin poder mover algún músculo al usar por un largo periodo la técnica de dioses.
Llevaste tu cuerpo al límite hasta batallar sin detente durante unos 5 minutos usando el mundo transparente, diría Yato. Vaya, así de brutal es esta técnica, nunca me imaginé poder usarla durante un largo tiempo, diría Korra con una pequeña sonrisa. Bien, tomarse un descanso para lugar, enfrentar al mayor enemigo ya que cada nivel es peor, diría Amaterasu sería. Tienes razón, pero no creo ser capaz de terminar este castillo en meses sino en años, diría Korra. Entonces los llevaremos años en este castillo sin importar, que diría Yato. Pero mi hermana, mis compañeros de combate, no sé cómo estén ellas, diría Korra seria. No te preocupes, ellas saben cómo defenderse, lograron sobrevivir una sola, que será la diferencia, diría Amaterasu seria. Bueno, tienes un poco de razón, seguiremos hasta terminar dicho castillo, diría Korra mientras volvía a caer inconsciente de nuevo. Bien, diría Amaterasu. Después de esa charla había pasado un día y ya se había recuperado de nuevo. Y así continuaron subiendo escalones durante meses, derrotando jefes por jefes, siendo cada batalla más difícil que debería llevarse a cabo, que les costaba cada vez, pero en eso llegaron a un nivel donde no es un monstruo sino una persona en específico que les había aparecido frente a ellos. Akame, diría Korra con una pequeña sonrisa. Te equivocas, ella no es Akame, es muy diferente a ella su poder, y aparecía también, ella es el jefe del nivel 50, diría Amaterasu. Ya se había hecho más de un año en tan solo llegar a ese piso. Vaya, parece que me han llegado nuevas presas, diría Kurome mientras tenía una pequeña sonrisa al ver a sus nuevos enemigos. Vaya, su poder es impresionante, creo que ahora sí tendremos más dificultades al vencerla, tiene conciencia propia y su poder es brutal, diría Yato serio. Nada será imposible, recuerda eso, diría Amaterasu viendo seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa, se quedaron inmóvil al verme o qué, diría Kurome mientras tenía una pequeña sonrisa al verlos? No dudemos y luchemos así como vencimos a cada jefe, este no será la diferencia, diría Korra. Jaja, quiero ver que hagas valer tus palabras y no estés diciendo esas estupidez, diría Kurome cuando se movió a una gran velocidad. Cambio de lugar. Afuera pasó el año donde Goku entrenó en su dimensión especial, pero se había quedado estancado en su mismo nivel, sin poder aumentarlo, y le ayudó a Afrodita mejorar en sus técnicas de poder del hielo y aumentar su poder. Nota del creador. El tiempo en las dimensiones es diferente, aquí pudo pasar un año pero en otras solo pudo pasar un día, por eso aún el caos no empieza o la destrucción de dioses por los dos guerreros. Fin de nota. Vaya, aún aguantando más que muchos, ya ven en el piso 50, diría Afrodita viendo eso. Ella se parece a Akame, será su hermana, diría Goku serio. Puede que lo sea de esa tal Akame, pero no recuerda que nada es lo mismo dentro y fuera del reino, diría Afrodita seria. Bueno, eso es verdad, pero como estarán en ese reino, dentro de poco volveré para arreglar algunos asuntos, diría Goku serio mientras veía la batalla que esta acabó por llevarse. Cambio de reino. Los movemos entre los Omegaversos hasta llegar a una punto muerte de los Omegaversos, donde se veían un gran planeta con varios escudos. Vaya, ha pasado un largo tiempo, nuestro poder crece a grandes escalas, diría Sakura viendo a sus compañeros. Tienes razón, pero con este poder solo seremos humillados de nuevo por ese maldito rey, ya que no ha de estar algasionando en el palacio. Él ha entrado también, es mejor esperar la llegada de ese Saiyajin de nuevo, diría Bardock. ¿Estás seguro de que él volverá? ¿Qué te hace pensar que él los olvidó y los deja en este lugar hasta que muramos? Diría Rin seria. Hermana, en su lado se encuentra Korra, mi hermana, aunque pase años ella nunca me olvidaré, y eso lo prometimos una a la otra, diría Sakura. Ja, cualquiera puede prometer, pero recuerda que el tiempo pasa y no sabes qué amenazas esté enfrentado tu hermana, que tal ya no vive, y tú esperándola aquí, diría Akemi seria. Yo que tú no estaría tan segura, cuando el rey muera el cielo se volverá carmesí y dorado en honor a su rey, y eso aún no ha pasado, ya que él vive y se está superando a ella misma, destruyendo rivales como una bestia. Cada batalla que está teniendo le está ayudando a superarse a ella, diría Yoki viendo a los guerreros. ¿Y tú cómo sabes eso?, preguntó Rin viendo a la guerrera. Te recuerdo de nuevo el poder ocular que poseo, diría Yoki viendo a Rin. Bueno, eso no importa por el momento, nosotros deberemos seguir entrenando y mejorando. Llegará el momento donde tendremos que volver a luchar con ese rey y será la batalla para decidir el futuro de este reino, diría Bardock serio. Bien, él tiene razón, esto aún no ha terminado, solo fue el inicio, diría Sakura viendo a los guerreros. ¿Volverán a esa dimensión o aún no?, preguntó Bardock viendo a los guerreros. Debemos, diría Rin mientras entró de nuevo a la dimensión. Así los guerreros seguían en sus arduos entrenamientos para seguir aumentando su poder y ser de ayuda en la batalla que se aproxima. Los movemos al palacio del rey. Vaya, ha pasado un largo tiempo y ese inútil Saiyajin no se ha vuelto a mostrar en este reino, diría Ryota serio. ¿Crees que sería capaz de venir a enfrentar a la misma muerte de nuevo?, diría Kishi serie. Tienes razón, si él no viene es más probable que yo vaya a donde él, diría Ryota con una pequeña sonrisa.
¿Que no crees que sería estúpido de tu parte? Y si él se encuentra custodiado de un rey más fuerte que tu hermano, es mejor esperar. Él volverá a donde inició todo. Recuerda, sus compañeros aún siguen en este reino, diría Kissy. Si los desgraciados están en un lugar que ni yo tengo el maldito conocimiento para ir y eliminarlos y poner sus cabezas en la entrada del palacio para cuando vuelva el Saiyajin lo vea, diría Ryota con una pequeña sonrisa. Tarde o temprano nos volveremos a ver y siento que no será un largo tiempo, diría Kissy. Has vuelto a usar el ojo del tiempo, diría Ryota enojado. Ay, que tenía prohibido usar el poder ojo. No hermano, sé que no podemos usar dicho poder, pero solo eso te diré, diría Kissy cuando se fue a un lugar diferente. Bien, espero volver a ver a ese Saiyajin, diría Ryota. Saiyajin, espero vuelvas y traigas la paz que necesita este reino. Si me eliminas a mí por lo que hice, estará bien, diría Kissy en sus pensamientos mientras veía el espacio. Cambio de reinos. ¿Qué pasa? ¿Qué piensa?, preguntó Afrodita al ver al Saiyajin. Nada, mejor disfrutemos de esto, diría Goku, viendo la batalla que va a iniciar. En la batalla. Bien, espero que esta vez vivamos, diría Korra. Que ya empezaron a rezar, o que diría Kurome viendo con una pequeña sonrisa a los guerreros. Jaja, eso nunca, primero lucharemos hasta eliminarte, diría Yato, que tenía un semblante aún más serio de lo normal en él. Ya saben, no dejen que su espada los llegue a cortar, posee un poder maldito que destruye el corazón de su rival, diría Korra seria. Vaya, ¿sabes cuál es el poder que posees mi espada?, diría Kurome mientras se movió a gran velocidad. Escudo indestructible de Avalon, diría Korra cuando se movió y puso su brazo, deteniendo el corte mortal que iba a donde Amaterasu, que se quedó inmóvil al no verla. Vamos, Amaterasu, no te quedes con esa estúpida cara y muévete, diría Korra cuando lanzó una brutal patada en su rival. Kurome salió impulsada varios kilómetros hasta impactar el muro de ese lugar que creó una fuerte explosión. Vamos, no se queden viendo y pongan a prueba y mejoren sus habilidades, diría Korra mientras dio varios pasos atrás viendo los impactos de los golpes de Kurome donde ella estaba. Seki, cortes del inframundo, diría Yato cuando su espada brilló y lanzó los fuertes cortes a gran velocidad. Un arma Yagami interesante, diría Kurome cuando con su espada detuvo el veloz corte que iba a donde ella. Vaya, sabe de mi espada, eso lo hará más interesante, diría Yato cuando se volvía a mover a gran velocidad con otro fuerte corte, pero fue sorprendido que la espada maldita ya la tenía en la cara. Amaterasu creó una lanzas de hielo que logró detener la espada de Kurome que iba al cuello del Yagami. Vamos, Yato, no te descuides de esa forma que los puede salir caro, diría Amaterasu cuando en su otro brazo salía una espada de hielo lanzado el fuerte corte a gran velocidad. Kurome vio eso y se logró mover centímetros, que la espada solo le logró cortar algunos mechones, y a una brutal velocidad le lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Amaterasu le tomó dificultad esquivar el fuerte golpe que salió impulsada varios metros, hasta lograr detenerse mientras veía un veloz destello que iba a donde ella. Maldición, así no, y creo poder esquivar el corte, pero en eso vio el impacto de dos espadas. Korra logró ver el corte de Kurome, que los respondió, ambas deslizaron sus espadas y a la vez que salieron impulsadas por el brutal impacto. Vaya, la mítica espada invisible del rey Arturo, diría Kurome con una pequeña sonrisa. Vaya, sabes de mi espada, espero sepas el poder explosivo que logra obtener en una batalla a muerte, diría Korra con una pequeña sonrisa. Claro que lo sé, eso lo volverá más interesante, diría Kurome con una pequeña sonrisa. Espero sea una buena adversario, diría Korra cuando se movió a una gran velocidad con el corte. Espero eso también, diría Kurome cuando también se lanzó a una gran velocidad con un fuerte corte. El impacto de sus espadas creó una fuerte onda de expansiva que destruyó algunas partes de ahí, donde los veloces rayos se empezaron a ver que se iban impacto fuertes cortes, cada parte creaba fuertes onda expansiva. Korra se desplaza a grandes velocidades mientras impacto fuertes cortes. Kurome solo tenía una pequeña sonrisa al saber que estaba luchando con un gran contrincante, pero por estar así de confiado le fue mal ya que fue cortada por la espada de Korra y Korra al ver eso lanzó una brutal patada donde había impactado el corte. Kurome salió disparada hasta impacta brutalmente el suelo que creó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se puso de pie y detuvo el veloz puñetazo que iba a donde ella. Vaya, poses grandes reflejos de reacción, diría Korra con una pequeña sonrisa mientras siguió lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Kurome tenía pequeñas dificultades al esquivar los fuertes golpes, pero aún así se mantenía firme ante todo y en eso vio una abertura en el cuerpo de la guerrera y lanzó un fuerte corte a gran velocidad. Maldición, estoy en una mala posición, si me impacta el corte no la contaré y no puedo esquivarlo ni detenerlo, diría Korra cuando veía todo lento. Pero en eso una espada logró bloquear el fuerte corte. ¿Qué es lo que decías? Pareces que no estás concentrada, cometiendo errores de novato, diría Amaterasu con una espada del hielo.
Ja, quiero ver qué haces, diría Korra cuando fue impactada por una brutal patada al estar distraída. Golpe, palmada de hielo eterno, descansa en un hielo hasta el infinito, diría Amaterasu cuando lanzó el fuerte golpe a gran velocidad. Jaja, ingenua, ¿crees que podrás enviarme en hielo y eso nunca pasará? Llama de la furia de la oscuridad, y una llama oscura se hacía presente enfrente de la guerrera y a una gran velocidad lanzó el fuerte golpe a gran velocidad. Amaterasu no fue capaz de esquivarlos, que le dio de lleno, que salió disparada y sentía como la zona del impacto le ardía por el fuerte fuego que le impactó. ¿Qué pasa, diosa del hielo? Un simple fuego te está doliendo, diría Kurome con una pequeña sonrisa. Ni la llama eterna me hizo tanto daño como esta llama, diría Amaterasu mientras veía a la guerrera seriamente. ¿Qué pasa?, diría Kurome cuando se lanza con una fuerte corte a gran velocidad. Maldición, ¿qué hago?, diría Amaterasu cuando creó un muro de hielo en su frente a gran velocidad. Yato apareció por detrás de Kurome cuando lanzó el veloz corte. Kurome se dio la vuelta y detuvo con dificultad la espada de Yato. Vaya, has logrado detener mis golpes, eso es impresionante, diría Yato mientras lanzó un fuerte golpe a los pies de la guerrera. Kurome solo desapareció del frente y detrás del guerrero lanzó una fuerte patada que la envió lejos de ella. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para el próximo capítulo.